fuerte aplauso al Señor en esta hora. Dáselo más fuerte en este momento. Dáselo de una forma gozosa y maravillosa. Amén. Y a su nombre, Gloria. todo aquel que respira, Alaba a Jehová. y a este pueblo, Victoria. saluda al que está tú, dile que bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a la casa del Señor. Gloria a Dile que Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Dile que Cristo te ama. Cristo te ama. Gloria, gloria, aleluya. Maravilloso es el Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Todo aquel que respira, Alaba a Jehová. se oye y no se oye. Todo aquel que respira, Alaba a Jehová. santo es el Señor. Tomamos rápidamente nuestras Biblias. En el primer libro de la Biblia, ¿cuál es? Génesis, en el capítulo 1. Verso 1 hacia adelante. En esta palabra se toma en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 27. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Tomamos solo el 27. Bendito sea el nombre del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 15, 16 y 17. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, aleluya, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Santiago, aleluya, capítulo 4, verso 4. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén. Dice así la palabra del Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Oremos por esta palabra. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor, en este momento. Aleluya, nos sentamos a la mesa para recibir este manjar celestial y este alimento espiritual para edificación de nuestras almas y para la corrección de nuestros espíritus y sobre todo para salvación de nuestras almas, Padre. Que tu palabra descienda en esta tarde, en este lugar, con revelación e inspiración del Espíritu Santo. Oh alfarero, barro soy en tus manos, papá. Tú como el arquitecto de mi vida, haz de mi palabra, Padre Santo, para que salga de mi boca como tú quieres que sea, papá. No hable yo lo que Dios quiera, como el alfarero hace del barro como él quiere. Así tu palabra salga de mi boca como tú quieras, Señor. Sigue salvando almas y destruyendo las barreras y la confusión espiritual que hay en las vidas. El pueblo dice: Amén. toma tu asiento, que el Señor añada bendición a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Vemos claramente en el primer libro que hemos tomado, la palabra de Dios, que es el primer libro de la Biblia, que es el comienzo de todo, cómo Dios creó el cielo y la tierra y cómo todo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta luz que Dios derramó a este mundo es una luz que trajo al mundo la paz que Dios creó y el amor que Dios creó este mundo para con todos nosotros. Y esta luz que Dios alumbró este mundo es para que tú y yo pudiéramos disfrutar, gozar, aleluya, del amor de Dios en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y este amor que Dios nos entregó a través de la creación que Él creó, que Él nos entregó con amor y fidelidad para que tú y yo pudiéramos disfrutar de Él. Él nos lo entregó para que tú y yo tomemos la responsabilidad para poder conllevar este mundo hacia adelante. Amén. Amén. Pero vemos que el
el mundo cayó en decadencia espiritual a causa del primer pecado y de la primera desobediencia que entró en el mundo a través de nuestros primeros padres, aleluya, que fueron Adán y Eva. Y entonces el pecado fue a todos los hombres y traspasó ese pecado a toda la vida de solo ser humano, porque todos los hombres empezamos de nacer en la carne. Y vemos que en el principio Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le hizo hombre como era, antes que el hombre fuese hombre pecaminoso. Después de que el hombre cayó en el pecado, el hombre empezó a nacerse en la carne. Amén. Amén. Que fue concebir y dar a luz a hijos nacidos en carne. Y Dios, habiéndonos dado la responsabilidad de poder llevar esta vida con responsabilidad y con toda obediencia a la palabra de Dios, y nosotros, habiendo sido caídos en el pecado, el hombre entró en una prisión espiritual. Una prisión espiritual que era el hombre imposible poder salir de él si no tuviera la voluntad y la expresa palabra de Dios en su vida o la dirección del Espíritu Santo para con el hombre. Amén. Amén. Vemos que Dios nos habla a través de Jesucristo, donde hemos tomado la lectura en el Santo Evangelio según San Juan, la palabra de Dios. Vemos que Dios nos habla de su paz, porque cuando Dios creó este mundo, lo creó con paz. Y en el sexto día, Dios vio que todo lo que Él creó era bueno. Amén. Y Él lo entregó al hombre con toda esta bendición y con todo ese amor para que el hombre labrase este mundo que Dios le entregó. Pero el hombre no podía conducirse bien en el mundo si no pusiese su atención en la voluntad de Dios. Y cuando el hombre apartó su corazón de la voluntad de Dios, el mundo cayó en la decadencia en la cual se encuentra hoy en día, porque vemos cómo la serpiente entró en el mundo para engañar a nuestros primeros padres antes que fuéramos hombres pecaminosos. Y el hombre, en vez de poner la atención a Dios, puso la atención en lo que apareció en el mundo, que era la serpiente que trajo el pecado entre, aleluya, nuestros primeros padres, e hizo que el hombre cayera en condición pecaminosa adámica. Y todos nacemos en esta simiente pecaminosa adámica, que es lo que llamamos, aleluya, vulgarmente el pecado original. Tú y yo nacemos de una vida pecaminosa, una vida carnal, una vida terrenal. Y muchas veces nacemos en familias en las cuales desconocemos de los propósitos y de la voluntad de Dios para con nuestra vida y para con nuestras familias. Amén. Amén. Por eso Dios trae ese mensaje en esta tarde para ti y para mí, para que una vez más, aleluya, aun estando nosotros en nuestra ignorancia, podamos recibir la información acerca del propósito de Dios para con nuestras vidas y para con nuestras familias, y el propósito que Dios tiene para con la humanidad. Y sobre todo ese propósito es para que tú y yo seamos salvos y seamos libres de esta prisión y de esta cárcel espiritual que estamos viviendo hoy en día, y que seamos libres sobre todo de la condenación eterna. Amén. Amén. Vemos que Jesucristo habla aquí de su paz en el libro de San Juan. Esta paz que Él nos entrega esa paz, pero Él dice que no nos entrega como el mundo la da. La paz de Dios es una paz que el Señor nos la da para que nosotros podamos vivir una vida en la tierra, aun siendo pecaminosos, podamos recibir la paz de Dios y tener gozo en nuestros corazones, tener contentamiento en nuestra vida, tener regocijo en nuestras almas, porque la paz de Dios es lo que trae la perfección en el hombre, es lo que permite que el hombre trate bien a su prójimo, es lo que permite que el ser humano, aleluya, ande en humildad y que vea las cosas, aleluya, de forma agradable ante la voluntad de Dios. Amén. La paz que Dios nos da, Él nos ha dado esta paz para que nosotros disfrutemos de esta paz, y a través de esta paz podamos tomar las acciones necesarias de la paz que Dios nos ha entregado para labrar esta tierra y conducir debajo de este cielo de forma correcta y de forma honesta, de forma honrada, a fin de que la obra de Dios se pueda hacer visible en nuestras vidas. Pero encontramos que muchos hoy en día están rechazando esta paz que permite al hombre ser una persona honrada, ser una persona digna, que permite al niño ser una persona honrada y obediente a sus padres. Muchos están rechazando esta paz, muchos no, tal vez directamente, otros lo rechazan por ignorancia. Amén. Por eso es importante que cuando llega el mensaje de la palabra de Dios en tu vida, prestes atención a la información sobre todo lo que dice la palabra de Dios para con nuestra vida, porque el mundo hoy
hoy en día vive desinformado acerca de la voluntad de Dios y la palabra de Dios y el propósito que Dios tiene para con el mundo. ¿Y qué dice Dios acerca del mundo? ¿Y qué dice Dios de tu día a día y de tu diario vivir y del tiempo que tú llevas de peregrinación debajo del cielo? Hay mucha desinformación acerca de la palabra de Dios para con el mundo. Todo el mundo cree que existe un Dios, pero cada uno quiere servir a este Dios como a él le da la gana. Déjame decirte que eso es una pura mentira. Dios se le sirve conforme a su voluntad, conforme a todo propósito suyo y todo mandato suyo. Amén. Y eso es lo que permite cuando nosotros estamos ya obedeciendo su voluntad y sus mandamientos y sus preceptos, que la paz que habla Cristo aquí, esta paz se mude a nuestra vida y esa paz permita que nosotros podamos tener un comportamiento diferente, un comportamiento distinto, un comportamiento significativo entre la humanidad y entre los vecinos o la gente que nos rodean, que ellos puedan ver, aleluya, la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros hemos tomado la decisión de obedecer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Sin la voluntad de Dios en nuestra vida es imposible que el hombre pueda obedecer y vivir una vida honrada debajo de este cielo sin que cometa de alguna que de otra manera algún error o alguna causa que lo pueda dañar o lo pueda lastimar. Amén. Amén. Y muchos de nosotros hemos estado viviendo y muchos todavía siguen viviendo en la ignorancia. Por eso hay esos programas de evangelización para que podamos recibir la información acerca de la voluntad de Dios para con nuestra vida, para que el hombre no siga viviendo en el pecado, para que el hombre no siga viviendo en las diferentes abluciones y distracciones que lo conducen a cosas dañinas y que lo lastiman, tanto al niño como al adolescente, como al joven, como al mayor, como al adulto. Si el hogar de la persona y de la familia de la tierra no está, aleluya, direccionado por la palabra de Dios, ciertamente esta gente y esta familia se van a conducir tarde o temprano a cosas que lo van a lastimar. Y hemos visto de donde nosotros hemos salido y donde Dios nos ha quitado. Hemos visto la vida que vivíamos, que aparentemente parecía una vida legal, que aparentemente parecía una vida normal, una vida buena, que aparentemente parecía una vida que nos lleva al cielo. Pero gracias a la información de las Santas Escrituras, que es la palabra de Dios, nosotros entendimos la voluntad de Dios en espíritu y en verdad para conocer el propósito de Dios para con nuestra vida y para con nuestro camino. Y eso es lo que Dios nos trae en esta tarde, en este lugar, para que tú y yo dejemos de vivir desinformados, para que tú y yo dejemos de vivir poniendo los ojos en el mundo, poniendo los ojos en las cosas del mundo, no diciendo que el mundo, aleluya, no haya cosas que son buenas, pero por causa del mismo hombre, hoy en día el mundo está como está hoy en día, con mucha corrupción, con mucha confusión, con mucho pecado y con muchas situaciones que llevan a la juventud a desviarse del propósito de la voluntad de Dios. Y a su nombre, Gloria. dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Pero por amor a ti y a mí, Dios envió a su unigénito, el Salvador del mundo, para que Él nos viniera a quitar de esta desinformación y de esa esclavitud espiritual. A través de su palabra Él vino a este mundo y Él tenía que ofrecer un sacrificio para que tú y yo podamos ser libres a través de creer en su voluntad, porque dice su palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios ya vio que nosotros estábamos en una condición imposible de poder salir de ella. Por su grande misericordia y por su grande amor, Él envió a Jesucristo para venir a sacarnos de esta cárcel espiritual, de este hundimiento y de esta situación de perdición. Y Cristo vino y trajo el mensaje y trajo la salvación, aleluya, para que tú y yo podamos ser libres de la condenación eterna. Y esta es la información que hoy en día está andando alrededor de todo el mundo, para que tú y yo no sigamos viviendo en la confusión, en la ignorancia y sobre todo en la desinformación, porque muchas de esas familias de esta tierra se pierden, aunque fuese nuestra familia. ¿Por qué causa se pierden? Por causa de la desinformación acerca de la voluntad de Dios y acerca de su propósito para con la humanidad. Pero para que el mundo no siga en esa ignorancia, en esa desinformación y sobre todo yéndose al pique para la condenación, por eso estos mensajes llegan aquí a través de la voluntad de Dios.
Dios, por amor, por misericordia, para poder salvar, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta información de la palabra de Dios que recibimos aquí en esta tarde es para que tú y yo sepamos lo que Dios pide de nosotros, para que nuestra alma no se condene, para que nuestra alma no se pierda, porque ciertamente cuando el hombre vive en la ignorancia, lo que cree para él lo cree que es seguro, pero cuando no tiene la información real de lo que cree, está todavía en error. Por eso Dios trae su mensaje en esta tarde para ti y para mí, para que salgamos de la desinformación y que nos podamos informar acerca del propósito de la voluntad de Dios para con nuestra vida, y que salgamos de la condición de condenación y de contaminación terrenal. Y a su nombre, Gloria. el mundo ciertamente, aleluya, hay cosas buenas, hay cosas maravillosas, hay cosas preciosas, Amén. hay cosas lindas, Aleluya. pero Dios nos llama la atención. El hombre mismo está tomando malas decisiones para su propio camino. ¿Por qué? Porque ha dado espalda a Dios, porque se ha olvidado de su creador, porque ha apartado la vista de Dios y está mirando lo que él mismo ve, lo que él mismo piensa, lo que él mismo siente. Por eso el mundo está yendo en decadencia. Pero para que el mundo no siga cayendo en esa decadencia, esta palabra divina viene de parte de Dios por amor, por misericordia para ti y para mí, para que entendamos, Padre Santo, el propósito de Dios para con nuestra vida y que nuestras almas reciban la salvación de la voluntad de Dios para con nuestro camino. Y a su nombre, Gloria. y a su gloria. Más gloria. El hombre no puede vivir una vida digna y honrada debajo del cielo, o una vida perfectamente limpia debajo del cielo, si la voluntad de Dios no está en él, o si no tiene un encuentro con el autor y dador de esta vida, que es Jesucristo. Que a través de esta palabra te traemos en esta tarde y este mensaje divino, que no amemos al mundo. En el mundo hay muchas cosas buenas, pero este mundo que Dios nos lo entregó por amor y con buena voluntad y con amor. Él creó este mundo, que vivamos en este mundo con responsabilidad. El mundo hoy en día se decayó por causa de la desobediencia, repetimos, y la desobediencia sigue en el hombre. Por eso el mundo está viendo las dificultades que hoy en día está viendo. Todas las situaciones difíciles que vemos en el mundo es por constantes malas decisiones que cada día el hombre sigue tomando. Todos los días el hombre está tomando malas decisiones. Por eso el mundo todos los días va en decadencia. ¿Por qué? Porque el hombre sigue dando espalda a Dios. Pero el mensaje de esta tarde te dice que vuelvas a tu Dios, vuelvas a sus mensajes, vuelva a su palabra, salte de la desinformación, salte de la ignorancia, ven al mensaje de Dios, ven a escuchar la palabra de Dios, para que estés bien informado, para que puedas conducirte debajo de este cielo conforme a lo que Dios te ha mandado y conforme a lo que Dios te ha entregado, con responsabilidad, con dignidad, con fidelidad, con amor y con verdad, y sobre todo para que puedas hallar la salvación de tu alma, porque el mundo no te va a dar esa salvación que tú necesitas. La vida que tú quieres aparentemente puede darte un gozo momentáneo, puede darte una alegría momentánea, pero no es perfecta, porque tarde o temprano meterás tu mano o tus pies o tus ojos en alguna cosa que va a hacer daño, o tu mente en algo que puede perjudicar tu vida. Pero ¿quién como Dios, que conoce al hombre y le ha dado, aleluya, los códigos de la vida, que es la palabra de Dios? A través de su palabra Dios ha entregado al hombre los códigos de poder saber vivir en esta vida, para el hombre poder ser feliz, para el hombre poder vivir una vida piadosa, justa y honradamente, para el hombre poder andar debajo de este cielo y que nadie lo señale el dedo. Dios nos ha dado el manual de vida, el manual de la existencia. Amén. Que es su palabra. A través de esta palabra Él nos da los códigos y las pautas y la dirección de cómo debemos dirigirnos, cómo debemos conducirnos para ser felices, para gozar de la vida que Él nos ha entregado y sobre todo para hallar la vida eterna. Si nosotros no seguimos los códigos de la palabra de Dios, que es la Biblia, es imposible que podamos tener una vida completamente gozosa y rica en deleites en el amor de Dios, porque es importante que toda persona conozca la palabra de Dios y que tenga información correcta y evidente y eficaz para poder entender sus pasos debajo del cielo, para poder ver cómo debe andar y vivir, para poder ser feliz debajo del cielo. Por causa de dar la espalda a la palabra de Dios, hoy en día hay hogares disfuncionales, hay matrimonios que están destruidos, hay niños que andan huérfanos por causa de la desinformación y por causa que el mismo hombre, aleluya, está dando espalda a Dios. Hay situaciones que hoy en día están angustiando a la humanidad, están angustiando a la vida, están angustiando a la familia, pero Dios te llama en esta tarde a informarte de nuevo y recibir la información
aleluya, que te trae la salvación, que te traerá la felicidad, que te traerá la alegría y te hará andar honestamente y dignamente debajo de este Señor. Y sobre todo, cuando partas de este mundo, tu alma pueda ser salva. Y a su nombre. Gloria. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque en el mundo tiene su atracción. Y aparentemente, como a la serpiente en el jardín del Edén mostró a Eva que esa fruta era buena para comer, y ella veía que la fruta era linda para comer, y veía que era una fruta maravillosa para traer sabiduría en su vida. Así el mundo te presenta su forma. El mundo nunca te va a presentar su parte negativa. Siempre te va a procesar las cosas como si fuesen buenas, sin mostrarte el resultado que vas a tener después cuando vas a realizar las obras del mundo. El mundo nunca te traerá la perfecta felicidad en tu vida. Joven, adolescente, niño, que todos pongamos atención a la palabra de Dios, que todos nos acerquemos a Jesús para poder saber vivir en esta vida de una forma honesta y verdadera, de una forma digna, y sobre todo cuando partamos de este mundo, tengamos la idea que tengamos, podamos ir a gozar en el cielo, porque el infierno es real, es un lugar desagradable, es un lugar, aleluya, que nadie le gustaría ir, aunque hoy en día, aleluya, el príncipe de este siglo, que es Satanás, ha cegado los ojos y el entendimiento del mundo para que la luz no resplandezca en ellos. Y la gente, cuando hablan del infierno, dice que esta vida que vivimos es el infierno. Pero Jesucristo dijo una palabra clave en este mundo. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El ser creyente no te quita de las dificultades y de los problemas de la vida. Al ser cristiano, tú no estás exento de los problemas de la vida, no estás exento de las situaciones y condiciones que van sucediendo a diferentes personas en la vida. Pero cuando confías en Dios, tú sabrás lidiar con cada situación y cada problema que pueda suceder en tu vida. Tú podrás saber conducir de forma honrada y verdadera de cualquier forma que pueda venir cualquier situación en tu vida, y no te vas a entregar a algo que te va a lastimar, porque el manual de la vida estará contigo, las instituciones del mundo de la vida estará contigo, el camino real y verdadero estará contigo, y el mismo Dios estará contigo para guiar tus pasos y tus pisadas. Y a su nombre. Gloria. Muchos de nosotros hemos visto cómo el mundo los ha lastimado, y hay mucha juventud y muchos adolescentes que están siendo lastimados por causa de mirar el mundo, por causa de mirar el mundo, aleluya. Pero no los vamos a culpar, y no estamos para culpar a nadie. Por esto se están realizando estas campañas de evangelización en los lugares, en los territorios, en las zonas, para que todo el mundo pueda recibir la información del mensaje divino, para que todo joven, todo adolescente, todos los niños, toda familia, todo hogar que no tenía el fundamento de la palabra de Dios en sus vidas, puedan recibir esa palabra y empezar a ponerlo, aleluya, en práctica en sus vidas, para hallar la perfecta felicidad y la tranquilidad de sus familias, de sus hogares, y la buena educación de sus hijos. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Santiago capítulo 4, verso 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú amas el ambiente, si tú amas el disfrutar, si tú amas las risas vanas, y tú amas mucho la palabrería, si tú amas el chisme, y tú amas la murmuración, la crítica, si amas la maldad, te haces enemigo de Dios, porque estás amando al mundo, estás amando lo que el mundo te presenta, estás amando lo que el mundo te ofrece. Pero Dios te llama en esta tarde a decirte: no ames al mundo, no ames al mundo, porque todo aquel que ama al mundo es un alma adúltera, un alma adúltera, un alma corrompida, aquel que ama el mundo. No diciendo que en el mundo no hay cosas buenas, pero las cosas buenas las hallamos en el mundo cuando ponemos nuestra voluntad o nuestra atención o nuestro oído o nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Vamos a mirar el mundo de una buena forma y de una buena manera, y Dios nos llama la atención para que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, el ambiente, la promiscuidad, la drogadicción, los vicios, los malos hábitos que son del mundo. Dios nos llama esta tarde para que nosotros no lo amemos, pero nos es imposible salir de estas situaciones o no encontrarnos con ellas
durante nuestra trayectoria de esta vida, si es que no tenemos a Cristo en nuestra vida, si es que no nos encontramos con el autor y dador de la vida, que es Jesucristo. Es imposible que podamos conducirnos en este mundo sin tener tropiezo, sin equivocarnos, sin poder hacer algo que nos dañe o que nos lastime o que lamentemos durante toda la trayectoria de nuestra vida. Es importante recibir el mensaje divino y acercarse a Jesús a partir de este momento, porque Dios nos llama que no amemos al mundo, sino que lo amemos a Él, porque Él nos amó primero, porque Él nos amó y nos dio vida y nos dio ese mundo como un regalo. Dios dio al hombre el mundo como un regalo para que el hombre disfrutase del mundo, para que el hombre gozase del mundo, pero el hombre cayó en corrupción y él utiliza ahora ese mundo para corromper su alma. Y Dios nos dice que volvamos los ojos a Él, que le volvamos a mirar, que le volvamos a observar y ver cómo Él nos dio la instrucción desde el principio, para que podamos andar debajo de este cielo sanos y salvos, para que podamos ser felices en la vida. Cuando el adolescente crece, tiene su tiempo de pubertad, tiene su tiempo que quiere experimentar las cosas de la vida, pero si no tiene el manual de la vida, si no tiene, aleluya, los códigos de la existencia de la vida, que es la palabra de Dios, es imposible que en su tiempo de pubertad pueda conducir de forma honesta. Por eso es importante que el joven a partir de este momento aproveche su juventud para que la palabra de Dios tenga cabida en su vida, para que la palabra de Dios tenga hueco en su corazón, para que Dios sea el instructor de su vida, para que Dios sea la guía de sus caminos, para que pueda tener una vida, aleluya, honrada, una vida digna, una vida obediente a la palabra de Dios, que le pueda traer felicidad. Porque cuando obedecemos la voluntad de Dios, nos hacemos felices, nos volvemos dignos, nos volvemos gozosos, porque la voluntad de Dios nos trae paz y alegría, porque nos va a dar actitud y comportamiento que no nos conduce a las prácticas mundanales o del mundo. Y a su nombre, Gloria. todo aquel que respira, Alaba a Jehová. oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Joven, jovencita, no amen el deleite del mundo, no amen la apariencia aparente de este mundo. Observen la vida, observen los tiempos, observen los momentos, observen el mundo y vean cómo pueden andar a través del manual de la vida, que es la palabra de Dios. Porque Dios no nos ha dejado solo. Cristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Siempre que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual nos da la vida de paz y de tranquilidad, hallaremos una vida honesta, una vida digna, y sobre todo salvaremos nuestras almas y no nos meteremos en muchos líos. El mundo está metido en lío, la juventud está metido en lío, la adolescencia está metido en lío, los matrimonios están metidos en lío. ¿Por qué? Porque el mundo ha dado espalda a Dios, ha dejado de mirar a Dios y está mirando lo que está viendo delante, está observando lo que quiere hacer, lo que tiene deseo de practicar, lo que tiene deseo de realizar. Pero Dios te dice que no te hagas amigo del mundo, que no te hagas amigo del mundo, porque si amas el deleite del mundo, si amas el placer del mundo, automáticamente te haces enemigo de Dios. Pero Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este es un mensaje de buena nueva, un mensaje de esperanza, donde Dios nos quiere quitar de la desinformación y de la ignorancia de la vida, donde Dios nos quiere alumbrar nuestras mentes y nuestros ojos en el conocimiento y la sabiduría de su voluntad para con nosotros, para con nuestras familias, para con nuestros hogares y para con nuestras propias vidas. Y a su nombre, Gloria. así que Dios te llama en esta tarde para que tú prestes atención a su palabra y que dejes de amar al mundo y que dejes de ser amigo del mundo, porque el mundo nunca nos trajo paz y nunca te va a traer paz. Olvídate de la existencia del mundo, no que dejes de vivir en este mundo, sino que para que tú sigas la voluntad de Dios. Porque ¿qué pasó cuando la serpiente vino a tentar a Eva? Eva dejó de mirar a Dios, a pesar de que Dios les había dado el mandamiento diciéndoles: podéis comer de todo fruto del huerto, mas del árbol del bien y del mal no lo podréis comer. Pero cuando vino la serpiente para engañar a Eva y decirla: con que Dios os dijo,
para que ella dudase acerca de la voluntad de Dios. Así el mundo te va a dar ofertas en este día de hoy, haciéndote dudar de la voluntad de Dios. Te va a presentar cosas que aparentemente en el instante las ves buenas, las ves preciosas, las ves que te pueden ser de grande bendición, pero el fin de todo esto va a ser algo lastimoso, algo dañino, algo que te pueda herir tu vida y que te pueda marcar tu vida para siempre. Por eso Dios nos llama la atención en esta tarde y nos trae este mensaje de buena nueva, para que todos dejemos de mirar al mundo y que pongamos nuestra mirada en Él, para que podamos mirar el mundo de una forma correcta, de una forma digna, de una forma honesta y de una forma real, y que no miremos el mundo desde nuestra propia perspectiva, sino mirando el mundo a través del manual de la vida, que es la palabra de Dios. Cuando miramos al mundo a través de la palabra de Dios, andaremos en este mundo de forma cuidadosa, de forma honesta, de forma real y de forma verdadera, para que nuestras almas se vayan recibiendo el gozo y la alegría y la paz que Dios da. Y a su nombre, Gloria. y a su gloria, Más gloria. y a su Santo Espíritu. ¿Por qué de tanto vandalismo? ¿Por qué de tanta delincuencia? ¿Por qué de tanto robo? ¿Por qué de tanta mentira? ¿Por qué de tanta falsedad? Como a Eva, el mundo está mirando a la serpiente en vez de mirar a Dios. Como a Eva, el mundo está mirando a la serpiente en vez de mirar a Dios. Como a Eva, los niños están mirando, la juventud está mirando a la serpiente en vez de mirar a Dios. ¿Por qué de muchos divorcios hoy en día? ¿Por qué de muchas situaciones de dificultades en la familia? Tanto económica como financiera como social. ¿Por qué de estos problemas? No diciendo que el que cree en Dios no va a tener dificultades o pruebas de la vida, porque Dios no nos hace holgazanes. Dios nos muestra esta vida para que andemos en ella a través del manual de la vida, que es su palabra, para andar en ella honestamente, dignamente, que trabajemos honestamente y vivamos una vida dignamente en su presencia, para poder ser felices y sobre todo para poder hallar la vida eterna. Y el único que vino a este mundo para entregarnos esta vida se llama Jesucristo, y Él ha traído este mensaje, aleluya, de buena nueva en esta tarde para ti y para mí, para sacarnos de la desinformación, para sacarnos de la ignorancia, porque lo que abunda hoy en día es mucha palabra de ignorancia. Muchos ignoran acerca de la voluntad de Dios, pero Dios no dejará de trabajar con su palabra para que esta palabra llegue a ti y a mí y a toda la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Amada familia, joven, jovencita, adolescente, a partir de esta tarde Dios nos llama a todos a inclinar nuestros corazones a su manual, a la palabra de vida, la palabra del Evangelio de Jesucristo, que todos nosotros pongamos nuestra mente en Él para poder ser primeramente felices, porque cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra, hallaremos felicidad, hallaremos dignidad, hallaremos honra. Bendito sea el nombre del Señor. Mucha gente vive debajo de este cielo y hacen diferentes tipos de negocio, pero si uno no tiene, aleluya, la voluntad de Dios en su vida, tarde o temprano se va a encontrar con una oferta mentirosa, engañosa, porque el enemigo, como a Eva ofreció esa oferta en el jardín de Edén, así el mundo está ofreciendo a las personas ofertas para que la gente no crean en Dios y se lastimen y se dañen. Pero esta palabra no parará de seguir evangelizándose o proliferándose en toda la faz de la tierra. Por eso esta campaña y estos mensajes llegan a estos lugares para ti y para mí, para seguir fortaleciendo, para seguir dando ánimo, para seguir levantando al caído, al desanimado, para seguir levantando al que está en duda y está preguntando, ¿qué me pasa? Si preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué la vida me va así? ¿Por qué la situación me va así? Sigue a Jesucristo. Si te estás preguntando en tu vida, ¿por qué la situación me va así? ¿Por qué las cosas me van así? ¿Por qué soy así? Es porque todavía no estás siguiendo a Jesús. Sigue el manual de vida, que es la palabra de Dios. Sigue a Jesús y su voluntad, y dejarás de tener preocupación y duda acerca de la vida, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación y la palabra de Dios es la verdad irrefutable, indiscutible, indubitable. En la Biblia no hay ninguna mentira. La Biblia, el hombre le es difícil cumplirla, porque la Biblia habla la verdad, y lo que es la verdad la gente lo aborrece, la gente lo odia, la gente lo detesta, pero esta verdad es para el bien de todo. Aun el que lo odia, esta verdad ha venido para que sea de bendición, de benevolencia y de prosperidad para con su camino, y de un camino, aleluya, que lo traiga al hombre
a su familia y a su matrimonio y a sus hijos y a todo adolescente felicidad debajo de ese cielo. Así que, amada familia, queridos adolescentes, hermanos, aquí estamos en esta tarde. Dios nos vuelve a recordar que sigamos a Jesús. Amén. Que sigamos a Jesús. Amén. Que mostremos el camino de Jesús en nuestra vida y que le recibamos como Señor y Salvador de nuestra vida. Ya no vamos a andar en muchos errores de los cuales estuvimos o todavía estamos andando. No vamos a practicar cosas que todavía gente de nuestra edad no practica. O tener nuestros sentidos dedicados o dirigidos a cosas que nos angustian. Porque el manual de vida, que es la palabra de Dios, Dios lo trajo para corregir el error del hombre y sacar al hombre de su condición pecaminosa y dañina que lo llevaba, aleluya, a la condenación eterna. Y sobre todo restaurar el corazón de nuestras vidas para que nosotros podamos ser gente honrada, gente digna, gente feliz. Porque el manual de la vida, cual es la palabra de Dios, tiene verdad. Y esa verdad es irrefutable, es indiscutible, es indubitable. Es una verdad que no se puede negar en ninguna parte. Porque cuando el hombre mira la Biblia y la lee, ve su verdad dentro de la Biblia y la tiene miedo. Por eso no quiere acercarse a ella. Por eso no la quiere tomar y leerla. Porque quiere todavía seguir en su pecado. Pero Dios, por amor, por misericordia, aun el hombre estando en esta condición, Cristo vino para morir por estas personas, para que en estos tiempos cada uno de nosotros pueda tomar la decisión justa, la decisión honesta, la decisión real de poder acercarnos a Jesús y recibirle como Señor y Salvador de nuestra vida, para nosotros poder ser felices debajo de esta vida que Dios nos ha entregado y sobre todo hallar la vida eterna. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En este momento, hermanos, con esta santa y bendita